Primer libro de Pedro. Como ustedes saben, vamos a llevar unas enseñanzas del significado, conociendo los dones, porque hay muchos que todavía no los conocen. Y hay muchos que ya los conocen, pero operan de diferente manera equivocada. Así es que vamos a comenzar esta enseñanza. Y ya todos tienen la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿A quién? A otros. Ministrar quiere decir cultivar y multiplicar. Eso es lo que quiere decir. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vamos a ponernos primeramente yo en las manos del Señor a elevar una oración. Padre maravilloso, ya te hemos adorado con unos hermosos cánticos que daban ganas de correr. Te damos gracias por ello, Dios mío, porque esos cánticos nos ministraron nuestra alma. Le dieron vida a nuestro espíritu. Pero en este momento, Dios de la gloria, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender, Dios de la gloria, esta enseñanza. Que nosotros, Padre maravilloso, podamos ser de bendición para los demás. Que podamos, Dios mío, ganarnos almas para Cristo. Que podamos multiplicar la obra tuya, Padre maravilloso. Oh glorioso Rey, tú que estás en los cielos. Tú que haces toda la obra a través del Espíritu Santo. Instrúyenos, enséñanos, guíanos, porque tenemos el mejor maestro que es el Espíritu de Dios. Ese espíritu que se movía desde el comienzo de la creación. Y lo tenemos en este momento, aquí, en este lugar. Y que es palpable tu presencia. Y que nosotros, Dios mío, seamos ministrados con tu palabra que es vida. Tu palabra nos abre el entendimiento. Tu palabra, Dios mío, nos hace brillar en medio de la oscuridad. Tu palabra nos hace ser sal de la tierra. Tu palabra, Dios mío, nos hace creer que tú vives en nuestros corazones, Padre. Te damos gracias por todo lo que vamos a estar llevando durante esta enseñanza, Dios de la gloria. Porque esto va a ser para tener mejor conocimiento, mejor entendimiento y mejor podemos nosotros ser eficaz para la obra tuya. Todo te lo ponemos bajo la voluntad tuya, Padre. Que nosotros podamos atesorarlo y hacerlo a práctica al tiempo tuyo. Que nosotros, Dios mío, estemos dispuestos todo el tiempo para trabajar para la obra tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Se pueden sentar, se pueden sentar. Como ven, gracias. Mientras estaba buscando y antes de entrar a los dones, tenemos primero que conocer desde cuándo comenzó. Desde cuándo comenzó manifestar el Espíritu de Dios. Porque vemos que el apóstol Pablo le habló habló a través de los Romanos, del libro de Romanos, Primera de Corintios y también en Efesios. En esos libros encontramos hablando sobre los dones espirituales. Pero los dones espirituales tienen un comienzo y un final. Y vamos a comenzar con el principio.
Ya leímos el texto donde dice que cada uno recibimos un don para ministrar a otros, para que nosotros pues, seamos buenos administradores. ¿Quién de ustedes es buen administrador de sus finanzas? ¿Quién de ustedes? No me conteste, que usted mismo va a saber si es administrador de sus finanzas, administrador de su tiempo, administrador para poder hacer todo lo que tiene que hacer durante un día. ¿En qué más podemos ministrar nuestro tiempo? Déjenme decirle que si estamos mucho tiempo en las redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, ¿cuál es el otro? Hay muchos, ya ahorita hay unos nuevos que por ahí ya me enteré. Yo estoy muy perdida en la tecnología. Si nosotros perdemos tiempo ahí, no vamos a ser buenos administradores. Y vamos a comenzar, no sé, no alcanzo a ver aquí. ¿Sí pasó la hoja? ¿No? Ok. Vamos a comenzar en un comienzo. Vamos a comenzar con una promesa que hubo en el Nuevo Testamento. Entrando en el mundo espiritual. ¿Cuándo entramos al mundo espiritual? Nosotros somos sellados, el sello de Dios lo recibimos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Recibimos el bautismo del Espíritu. Hay algunos que todavía no lo reciben. Como herencia y capacitación que Dios nos otorga para el ministerio. Porque déjenme decirle que cuando lleguemos a esa parte y hay un llamamiento para el ministerio, el paquete viene completo. Dios lo unge y Dios le da los dones que necesita para ejercer su ministerio. Eso es algo importante. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver, que primeramente necesitamos creer en Dios, creer en Él. Porque si no creemos, somos incrédulos. Para poder nosotros recibir el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que creer en que el bautismo es una señal para que nosotros, al bautizarnos por medio del Espíritu Santo, si ustedes se dan cuenta, algunos hermanos hablan en lenguas angelicales. No es lenguas como fue en el día del Pentecostés, porque esas fueron lenguas de otros idiomas, y ahí a veces muchos se confunden en esa área. Las lenguas angelicales nos las dio el Espíritu Santo después del bautismo. Y cuando nosotros, fíjense bien, cuando nosotros no sabemos orar o oramos de nuestras emociones, por eso nuestro espíritu gime y es cuando hablamos en lenguas, porque es la comunicación que hay entre Dios y nosotros, y intercedemos porque el Espíritu dice que intercede a la necesidad que hay, porque nosotros como humanos siempre queremos lo mejor. Para mí. Así dice el ego. ¿Conocen el ego? Sí, ¿verdad? Yo también lo conozco. Vamos a la siguiente. ¿Pasó a la siguiente? Ok. La primera promesa del poder del Espíritu Santo comenzó en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista. Pero antes de eso, vemos que esa manifestación no nada más sucedió aquí. Esto sucedió en Génesis capítulo 1, versículo 2. Ahí comenzó. Si ustedes se van, vámonos a Génesis. Aquí vamos a usar la palabra de Dios, porque es una enseñanza.
Vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde ahí comenzó. Desde ahí comenzó el mover del poder del Espíritu de Dios. La segunda manifestación fue en Génesis capítulo 2, versículo 7. Esa fue la segunda manifestación que dio cuando Adán y Eva, ¿verdad?, estaban en el huerto del Edén. Y fue cuando, entonces, dice el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa fue la segunda manifestación del poder del Espíritu Santo. Ahora, después de ahí, la Biblia no habla ninguna otra, tercera, cuarta, pero de ahí en adelante, el poder del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se manifestó principalmente de manera externa y temporal y selectiva. ¿Por qué externa? Porque venía específicamente a profetas, a reyes, a jueces. ¿Para qué? Para hacer el trabajo que Dios necesitaba que hicieran, ¿verdad? Y también sabemos que también llenó artesanos para las tareas específicas del tabernáculo. Y eso se operaba con el viento, con el ruach, el viento o el soplo que se manifestaba de forma externa o temporal, para la guerra, para el gobierno, para profetizar los profetas, y la construcción del tabernáculo, y para poder hacer el firmamento del orden de la tierra, porque estaba desordenada. Entonces vemos que allí comienza la primera parte del poder del Espíritu de Dios. Después vemos personajes. Les voy a decir algunos personajes que fueron impartidos, investidos, envueltos en el Espíritu de Dios. Y esto es que los capacitaba para tareas específicas. Por ejemplo, lo vemos en Sansón, Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Recibió la fuerza, recibió el poder del Espíritu Santo. Otro personaje, Gedeón, Jueces 6:34. Dios lo estaba preparando para la batalla, para pelear con los madianitas. Otro personaje fue el primer juez que libertó al pueblo de Israel, Otoniel. Y fue guiado por el Espíritu de Dios. Eso se encuentra en Jueces 3, versículo 9 al 11. Después vemos que Josué, yo aquí aprendí algo. Yo pensé que Josué había sido lleno, pero resulta que encontré en Deuteronomio 34, del 9 al 10, que Josué fue lleno de espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. El versículo dice, y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más, fíjense,
Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nunca más, ¿verdad? La Biblia lo dice, yo no lo digo. Aquí lo dice la Biblia. Otro personaje, Jefté, en Jueces 11:29. Dice, un valiente guerrero de Galaad, hijo de una prostituta, fue rechazado por su familia porque venía, pues no venía digamos, de la familia, la familia original, y por eso sus hermanos lo despreciaban, pero Dios no lo despreció. Dios lo escogió para liberar a su pueblo de los amonitas y lo llenó de su espíritu. Eso está en Jueces 11:29. Después vemos a los reyes. Saúl, cuando vino el espíritu sobre él con poder, le permitió profetizar y liberar antes de que le fuera retirado por su obediencia. Claro, ¿verdad? Al final desobedeció, pero cuando vemos que cuando vino el espíritu sobre él, eso está en 1 Samuel 10, versículo 1 al 10. Dice que el espíritu de Jehová le dijo a Samuel, ¿verdad? A Saúl, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. ¿Ven lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo transforma, nos cambia, nos hace ser nuevas criaturas. Otro lo podemos ver en el rey David. Eso está en varios versículos de la Biblia, pero la unción de Jehová vino sobre David cuando fue ungido. Después de ahí vemos que cuando él fue para traer la arca del pacto, eso lo podemos ver en segunda de Samuel, primera de Samuel. Ahí podemos ver cómo esta historia de estos reyes impactan todavía, porque aún cuando fue por la arca, dice que David danzó y danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Fue cuando se despojó de sus ropas y dice, a mí no me importa que me vean, yo me voy a despojar. Y dice que él danzó, ¿verdad? Y que su esposa, ¿verdad? Pues no le agradó eso. Hubiera danzado con él. Dice, hubiera danzado ahí. Otro personaje lo vemos en Elías. Elías, descrito como un hombre de fuego. Su vida estuvo marcada por señales milagrosas y su ejemplo lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 40, cuando estuvo en el Monte Carmelo. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandado tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan que eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Si ven, desde que comenzamos, el Espíritu se movía en estos personajes. Desde ahí se comenzó a manifestar el Espíritu Santo. En Isaías, el profeta Isaías, cuando fue el mensaje, cuando tenía que cumplirse la promesa, cuando comenzó Jesús su ministerio en la tierra, después del bautismo. Fue cuando él agarró las escrituras, fue y comenzó a darle lectura. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar
buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y era que comenzó el ministerio. Los artesanos que fueron llenos de sabiduría, se llama Bezalel. Esto lo encuentra usted en Éxodo 31, versículo 1 al 5. Dice que lo llenó del Espíritu de Dios con sabiduría e inteligencia para el diseño del tabernáculo. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Miren qué hermoso hizo el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dio? Una, sabiduría, inteligencia, ciencia, arte, diseño. ¿Cuántos dones tenía? Como 7, muchos. ¿Y los usó para provecho? Amén. Otro que fue lleno de sabiduría, José. José, el que gobernó, el segundo de Faraón. José, eso lo encontramos en Génesis capítulo 39, 40, 41. Usted, si tiene ganas de estudiar y saber las historias, ahí lo va a encontrar. Yo nomás hice un pequeño resumen. Dice que Dios, con la sabiduría, lo convirtió en gobernador de Egipto, y José interpretaba el sueño de Faraón. Y esto nos han predicado bastante de José, siempre nos han dicho de José y sus sueños, pero él tenía, aparte de sabiduría, era vidente porque interpretaba, miraba y podía ver las cosas, lo que otros adivinos no podían ver. Y era un hombre sabio. Un hombre sabio que no había otro sabio como él. Cuando yo empezaba a ver estas historias, yo decía: ay, yo quiero esto, Señor, yo quiero llenarme de esto, yo quiero ser eficiente, yo quiero ser eficaz, yo quiero ser de bendición. Yo quiero que las almas se conviertan a ti, porque realmente eso es nuestro llamado. Nuestro llamado es hablarle a la gente que no conoce de Dios. Ese es nuestro verdadero llamado. Y vemos aquí, ahora vamos a comenzar en el Nuevo Testamento. Después de los profetas, dice que hubo un silencio de 450 años sin que Dios hablara. ¿Ustedes ven su Biblia? Váyase al último libro de Malaquías, el último profeta, váyase al último y váyase cuando termina Malaquías, que es el último profeta. Porque si no, entonces mi Biblia lo tiene, la suya no sé. ¿Tiene una hoja en blanco? Eso dice que ahí son los 450 años, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces, tipificadamente, fue ese tiempo de silencio. Fue ese tiempo donde el Espíritu de Dios no habló. ¿Hasta cuándo? Pues miren, aquí lo tenemos. Hasta eso lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 36.
Y lo vemos también en el primer capítulo, pero también en el 67, versículo 67 de Lucas. Y vamos a comenzar con el Juan el Bautista. Juan el Bautista. En el capítulo 1, versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban la estéril, porque ella era estéril. Vemos que María la joven, porque eran primas, fue a visitar a su prima. Y los que no se saben la historia, que desde que antes de que naciera Juan el Bautista, él fue lleno del poder del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Cuando dio el abrazo a su prima. Antes creo que ni entró a la casa cuando él fue lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Qué tan fuerte era la manifestación del Espíritu Santo? Dice que apenas y entró a su casa, el Espíritu Santo se manifestó. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y bendijo a María y a Jesús, que aún no había nacido. Elizabeth exclamó a gran voz, y María fue llena del Espíritu Santo y comenzó el cántico de alabanza de María. Eso está en Lucas 1, del versículo 46 al 55. Juan fue un hombre lleno del Espíritu, pero nunca hizo señal. Nunca hizo ninguna señal. Pero sí la palabra dice en Juan 10:41, pero todo lo que Juan dijo de Jesús se cumplió. O sea, era un profeta. Era un profeta. No surgieron señales por medio de él. No sé por qué razón, la Biblia no lo dice, pero sí el capítulo dice que ninguna señal hizo. Pero sí se cumplió lo que hablaba de Jesús. Vamos a la siguiente parte. ¿Sí cambió? La siguiente parte. La promesa del profeta Isaías, que está en Isaías 32:15. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto. Aquí Isaías prometió una cosa nueva, que saldría a la luz. Eso lo encontramos también en Isaías 43:19. Luego, identificado como el derramamiento del Espíritu Santo, dice: Jehová es el único Dios, porque yo derramaré agua sobre el sedecal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Lo encontramos también en Isaías 44:3, que es el versículo. Ahora, ¿cómo entramos en el mundo? ¿Cómo es el reino en el mundo espiritual en el Nuevo Testamento? Bueno, ¿cuántos de nosotros podemos ver que nosotros cuando hacemos el símbolo del bautismo en agua, estamos entrando al reino espiritual? Estamos entrando a ese reino porque si nosotros vemos que, no me recuerdo dónde está el versículo donde dice que nosotros somos, he aquí, nuevas criaturas, lo viejo ha pasado y venimos a ser nuevas criaturas en Cristo. Ahí comienza el reino de Dios para nosotros. Filipenses 4:17, cuando dice que nueva criatura, de modo que si estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí es donde empieza el reino espiritual para nosotros. Este nuevo nacimiento, bueno,
Jesús habla con Nicodemo y le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque el hombre natural, ¿verdad?, sin espíritu, no comprende las verdades espirituales porque le parecen una locura o necedad. Eso lo encontramos en 1 Corintios 2:14. Ahí comienza para nosotros el reino espiritual. Cuando nosotros comenzamos en el bautismo en agua. Después tiene que venir que nosotros somos sellados por el Espíritu. Habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, versículo 13. Nosotros fuimos sellados. ¿Cuándo? Cuando lo recibimos. Cuando nosotros recibimos la palabra de verdad. Esta palabra, si nosotros lo recibimos, vamos siendo efectos secundarios a nuestro sistema inmunológico y empezamos a tener el ADN de Cristo. Y vamos haciendo morir esta carne. Porque el peor enemigo es mi carne. La carne. La carne se puede decir que nos traiciona si no la sujetamos. Vamos a la siguiente. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes anhelan para ser bautizados en el Espíritu Santo? Créenle a Dios. Pídanle fervientemente, no dudando, y va a acontecer. Dice que esto es como señal del bautismo inicial, el hablar en lenguas. Las lenguas angelicales, Pablo las describe como señal. Orar en el Espíritu es hablar misterios a Dios y la comunicación entre el ser humano y Dios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Edificación, aquí están las tres partes importantes. Edificación, exhortación y consolación. Y se edifica a sí mismo también. Cuando alguien está hablando en lenguas, si viene el Espíritu Santo y lo toma y él está danzando en el Espíritu, es porque hay una intercesión, que el Espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y está intercediendo por la necesidad que hay. Ya no es el humano, es el Espíritu. Porque nosotros los humanos siempre vamos a orar a nuestra conveniencia. Lo que nos conviene, lo que me conviene. Si alguien no nos cae bien, mira hermano, mira, nuestra oración puede ser diferente. Si no nos cae alguien bien, la oración puede ser interrumpida. La palabra de Dios dice que nosotros debemos amar aún a nuestros enemigos. Es muy difícil, déjenme decirle que sí es difícil. Pero la palabra nos exhorta a que nos amemos los unos a los otros. La misma palabra nos exhorta que nos amemos. El apóstol Pablo también lo dice. El libro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, el Espíritu Santo ayuda en la debilidad humana, intercediendo por los creyentes con gemidos indeseables cuando no sabemos cómo orar. Cuando no sabemos cómo orar. La promesa de Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero él, Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí están los textos, si ustedes los quieren escribir y los estudian en su casa. Yo se los traje
para que ustedes tengan sus notitas. La promesa de Jesús y su cumplimiento del bautismo del Espíritu Santo. Aquí vemos que es cuando comienza a cumplirse el día del Pentecostés, en Hechos 1:5. Comienza en ese versículo, no comienza en Hechos 2, sino comienza en 1:8, pero comienza en el 1:5. Vámonos que dice Hechos 1:5, vámonos a Hechos 1:5. Para que veamos qué dice la palabra. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Que miren que este estudio, cuando lo doy, siempre lo doy diferente porque le encuentro cada vez más cosas. Y cuando estaba orando al Señor, digo, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a crecer por medio de tu palabra. Y me llevó para comenzar desde el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí nos dice Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso era lo que estaba por acontecer y aconteció después en el capítulo 2. Pero también les dijo, antes de eso, les dijo, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, no se vayan, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Él les dijo que no se fueran, que se esperaran. Y yo siempre le oro al Señor con este versículo de Hechos 1:8. Yo digo siempre, recibiré poder cuando venga el Espíritu Santo sobre mí. Y seré testigo en toda la comunidad, en todo Chicago, con mis vecinos, en mi vecindario, con todos hasta los confines de la tierra. Porque es necesario hacer un cambio. Es necesario que nosotros podamos dar el ejemplo, seamos de testimonio para otros. Entonces aquí vemos que eso se cumple hasta el capítulo 2 en el versículo 1 al 4. Cuando dice que viene el bautismo del Espíritu Santo, dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes. Unos no pensaban en la chuleta, otros no pensaban en el café, otros no pensaban en cuánto iban a pagar el bill de la luz, otros no estaban pensando que qué voy a hacer, no tengo nada nada en la despensa. No estaban pensando de esa manera, tenían un mismo sentir. Tenían ese sentir de ser bautizados del Espíritu Santo. Y así tenemos que tener ese sentir. ¿Ustedes aman las almas? ¿O se aman a ustedes mismos? Porque el Señor nos mandó a ganarnos las almas para Cristo. Ese es nuestro principal llamamiento de nosotros. El principal llamamiento. Yo cada vez que tengo oportunidad, cada vez que voy a lugares, siempre tengo la oportunidad y digo, Señor, dame la gracia. Señor, dame la gracia para que yo pueda hablar tu palabra. Y ahí me acerco, me voy acercando poco a poquito y me voy acercando y poco a poquito. Hay unos que sí lo reciben, pero hay otros que no, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser eficientes. Y eso es bien importante. Nuestro llamamiento principal es pedirle a Dios que nos llene para que nosotros expandamos el reino de Dios. Ese es nuestro principal llamamiento. Y de verdad es triste que muchos piensen más en un llamado que se le ve al público que el llamamiento principal que tenemos de parte de Cristo. Ese es nuestro principal llamamiento.
y tenemos que ser eficaz. Después, aquí vemos la promesa del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Primero y principal, el bautismo con el Espíritu Santo no es la salvación. Eso no es la salvación. Eso es parte de un creyente. Porque ahí nosotros vamos a poder vencer cuando vengan los dardos del enemigo. Dice que en nuestras debilidades Dios nos da fuerza para poder soportar y poder seguir caminando. Esto se llama y es una conversión por el don del Espíritu Santo. Y vámonos a Hechos 2:38. Ahí vamos a encontrarlo. 2:38. Hechos 2:38. ¿Ya lo tienen? A ver, Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué pide primeramente? Arrepentirnos genuinamente, un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento de labios para afuera. Un arrepentimiento donde estamos renunciando y reconociendo que somos pecadores y que estamos faltos delante de Dios, y allí vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Ahora vemos el segundo. El bautismo con el Espíritu Santo no debe confundirse con el bautismo en agua. Esto es un símbolo de acción de nacer siendo una nueva criatura. Y aquí sí lo tengo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Significa una transformación radical. Pero como nosotros somos humanos y a veces venimos sin el conocimiento de la palabra de Dios, eso va aconteciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero si nosotros tenemos ya años en el Evangelio y no nos hemos bautizado en agua, eso déjenme decirle que eso puede acontecer allí en el bautismo. Cuando ya tenemos un conocimiento y le creemos a Él que puede suceder en nosotros. Eso puede pasar radicalmente, el cambio. Así como fue el cambio con Saulo, así como fue el cambio con Pedro, porque fue en el día del Pentecostés. Ahí nosotros podemos ser mudados a otro hombre y nuestro corazón también es transformado. Y ahí es donde nace la persona. Tercero, ¿cuánto tiempo tengo? Porque si no, a mí me dijeron que hasta que terminara el estudio. No sé si a ustedes es tan importante el estudio o le seguimos o le decimos que ya no, aquí terminamos. Tengo 10 minutos, pero ¿cuántas semanas? ¿Cuántas semanas? Todavía ni entramos a lo que viene siendo la primera parte de los dones. La tercera parte, el bautismo con el Espíritu Santo no son los dones del Espíritu. Eso no son los dones. Muchos creen que la única evidencia del bautismo del Espíritu es el don de lenguas o el orar en lenguas. Hay varias manifestaciones. Hay dones que son del servicio, para el servicio. Hay dones que son sobrenaturales para edificación del cuerpo de Cristo, y están los dones ministeriales. Entonces, aquí vemos la evidencia
distintiva del bautismo y del Espíritu Santo. Si el creyente no habla en lenguas, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay algunos que sí lo reciben, hay otros que no lo reciben. Pero de todo modo la presencia de Dios habita en sus corazones. Porque el Espíritu de Dios lo hace como Él quiere. Cuarto, el bautismo con el Espíritu no es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu mora en nosotros y fluye del corazón y va dando poco a poco una madurez espiritual. Pero si nosotros lo permitimos, y reconocemos qué áreas queremos que Él transforme o las modifique, no las puede cambiar, pero sí las puede modificar. Quinto, el bautismo en el Espíritu Santo no es la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 al 19 nos dice la palabra: no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí estuviera una revolución, con himnos, cantos y saltando y glorificando a Dios. Yo sé, el cuerpo se cansa, el cuerpo de nosotros también se cansa, pero si hay una persona que esté llena del poder de Dios, aquí hace una revolución esa persona sola. Sexto, el bautismo del Espíritu Santo otorga una capacitación sobrenatural para la práctica al servicio a la obra de Dios. Todo es para trabajar dentro de la obra de Dios. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre cada uno de los individuos para realizar tareas y además el Espíritu mismo los capacitaba a las personas para llevar a cabo ciertas obras, como el artesano Jezael, que recibió dones para diseñar y edificar el tabernáculo. José fue dotado de sabiduría del Espíritu, y en el Nuevo Testamento el Espíritu vino en el día del Pentecostés para morar en cada miembro de la iglesia, capacitándolo para el testimonio y el servicio de Dios. Porque muchos piensan que el Espíritu Santo nada más mora a los que son llamados. No, eso se acabó. Esto aquí somos reyes y sacerdotes, nación santa. Todos somos hijos de Dios. Todos somos ungidos por la unción de Dios. Todos. Eso no cambia. Los que cambiamos la palabra somos nosotros. Nosotros somos los que distorsionamos. Aquí vemos una manifestación. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia, del poder. Esta es otra versión, de lo alto. Lucas 24, 49. Aquí hubo una manifestación. ¿Ustedes quieren que se manifiesten los dones en usted? ¿De verdad? Pues primeramente tenemos que creerle a Él, porque por Él vienen. Vienen por medio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vienen por medio de ellos. Pero también vemos que estos dones, ahora sí vamos a entrar, pero vamos a terminar, si me dan permiso, no sé, tal vez 3 clases, 4, para comprender y entender. Vemos aquí que hay 3 categorías de dones del Espíritu Santo. Aquí vamos a comenzar. Hicimos una pequeña reseña que teníamos que ver del bautismo. Usted pida con fe, no dudando.
el bautismo. Y después vemos que hay dones de gracia, que son, en hebreo se dice carisma, los dones de manifestación, que son los dones que habla Primera de Corintios 12, manifestación, porque se manifiestan dentro de el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Los dones ministeriales. Bueno, hay llamamientos que se hacen especiales y son 5 llamamientos. Eso lo vamos a ver más después. Pero ahorita los dones de gracia que vamos a ver nosotros son los que están en el libro de Romanos. Libro de Romanos. Esos son dones secundarios, porque son dones del servicio, de servicio para servir a la obra del Señor. Todos tenemos un don, todos. Tenemos que tener también disposición. Entonces, aquí nosotros vemos y primero vamos a comenzar con el libro de Romanos. Romanos, que son los dones de gracia. Los dones de gracia. Y yo creo que me voy a quedar en estos versículos. ¿Qué es el don? ¿Sí pasó la hoja? Ok. Un don es un regalo, un presente, una gracia, una habilidad para hacer algo. Y en griego es carisma, don de gracia, don que involucra la gracia, caris, de parte de Dios, como el dador al hombre que lo acepta como su Dios. Esta palabra griega para don espiritual es carisma y es evidente relacionada con la gracia. La gracia dice porque gracia, caris significa gracia, es un favor inmerecido. Y por lo tanto todo don espiritual proviene de la gracia de Dios. Aquí vemos algunos textos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? ¿De quién? De Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y estos dones de Romanos son dados por el Padre, porque es Dios, es el don de Dios. Vamos al siguiente para ya entregar, porque ya me están mirando. Ya me están mirando todos como, hermana, quiero terminar, pues ya me quiero ir. Vemos el segundo versículo, 2 Corintios 12, 9. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y el segundo, Juan 1, 16 y 17. Aquí lo resumí. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso es que tenemos que creer en su palabra, creer en Él. Imagínense, con la alabanza, no puedo parar de alabar. No, ya aquí no hubieran parado de alabar. Es cuando hay el fuego del Espíritu en nosotros. Es cuando el fuego quema. Y yo sí estoy esperando que me llene por completo. No nomás de la cabeza, toda.
de la cabeza a los pies. Creo que aquí vamos a dejar, continuamos la próxima semana para terminar esta enseñanza. ¿Les está gustando? A mí también. Ustedes aprenden, yo aprendo. Y créanme, pídanle a Dios, pídanle al Espíritu Santo, porque esto se recibe por fe. Dice que por el oír, ¿qué? La palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios. Así que yo, hasta aquí terminamos, seguimos la próxima semana. Tráigase su libreta, tráigase su pluma, tráigase sus apuntes, porque esto nos va a servir a todos. Hasta a mí, yo he aprendido todavía mucho más, y yo misma dije, híjole, he metido la pata. Cuando he estado estudiando esto, yo misma he dicho, ay, metí la pata. Ay, digo, si hubiera sabido no lo hubiera hecho. ¿Por falta de qué? De conocimiento. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Así que yo entrego la parte